Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. ¿Y si todo lo que creías saber sobre Shakespeare fuera una mentira? Hace 400 años se publicó el libro más influyente de la literatura occidental, las obras completas de William Shakespeare. Pero aquí viene el plot twist, más épico de la historia. Ese comerciante de Stratford, el que todos conocemos, podría haber sido solo un prestanombres, un testaferro en la operación de encubrimiento más sofisticada del Renacimiento inglés. La verdad detrás de este misterio es mucho más sabrosa de lo que imaginas. Hablamos de Christopher Marlowe, un poeta espía muy peligroso de la corte de la reina Isabel, miembro de una sociedad secreta llamada la Escuela de la Noche. Este personaje era todo lo que no se podía hacer en esa época: ateo, blasfemo, homosexual y con conexiones en el mundo del espionaje. Marlowe fingió su muerte para seguir escribiendo bajo la identidad de un comerciante de provincia. No estamos solo hablando de plagios y ghostwriters, estamos ante una conspiración diseñada para crear una nueva religión que desafiara al cristianismo. ¿Qué es toda esta historia? Eso es lo que desentraña el libro La invención de Shakespeare, de Cristian Torres Roge, un chileno que se aventuró donde pocos se atreven. Dedicó 15 años de su vida a desentrañar esta madeja de secretos, espías, amores prohibidos y genio literario. Su investigación nos lleva por los pasillos oscuros de la Inglaterra isabelina, donde se mezclaban la política, la magia, la filosofía y el teatro en una época que cambió para siempre nuestra forma de ver el mundo. Hola Cristian, qué gusto tenerte aquí en La Hora del Museo. Bienvenido a conversar de nuestra historia, de esta historia tan particular que yo ya estoy ansiosa de conversar contigo, así que muchas gracias por aceptar esta invitación que hacemos desde el Museo Histórico Nacional. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estoy feliz de poder hablar y que haya generado cierto interés en general. Bueno, yo tengo tu libro aquí, La invención de Shakespeare, Christopher Marlowe y la Escuela de la Noche. Aprendí muchísimo, lo tengo aquí, aprovecho ya y se los voy a recordar más adelante. Vamos a sortear este libro a través de la cuenta de Instagram del Museo Histórico Nacional, así que para que estén ahí atentis a lo que vayamos indicando. Cristian, tú eres profesor de formación del área de la filosofía, del inglés, y aquí hay un dato que dicen de entrada que estuviste 15 años investigando este tema para dar vida al libro La invención de Shakespeare. Es un tema tan grande, Shakespeare, como intocable de alguna manera. ¿Cómo surgió tu interés por meterte en este tema que a la vez está presente en todo, como tú mismo lo cuentas? Hasta el día de hoy están ocurriendo en el mundo montones de cosas que seguramente lo están trayendo a la vida, pero a la vez es como impenetrable, siento yo. Pero tú te lanzaste a esta inmensa tarea, aventura de investigarlo. ¿Por qué te atrajo este tema? Bueno, me gusta mucho la literatura de Borges. Y de alguna manera yo estudié filosofía, pero me atraía un poco la investigación literaria y lo que pudieran ser atribuciones mal hechas o falsos autores, heterónimos. Entonces, cuando en el año 2001 yo vi un documental de un director de cine, un documentalista australiano, James Bubo, y él en un documental que se llama Much Ado About Something, o sea, mucho alboroto por algo, parafraseando el drama de Shakespeare, y donde él proponía con muy buenos argumentos la teoría de que Christopher Marlowe había sido el principal autor de la obra tradicionalmente atribuida a Shakespeare. Y ahí yo me quedé prendido, enganchado de la idea, y luego dije, bueno, estoy en perfectas condiciones para
para hacer esta investigación, porque yo no he leído ni a Marlowe ni a Shakespeare. Entonces ahí me leí todo Marlowe y luego me leí todo Shakespeare, o vi todo Shakespeare, y ahí me quedó claro que era un continuo literario. O sea, más que dos autores, es un gran cerebro que tiene un periodo que podríamos llamar el periodo marloviano y un periodo shakespeariano, que podríamos llamar así, pero que era un continuo literario y que además era un continuo filosófico, porque las ideas seculares de Marlowe son las mismas que se repiten en la literatura atribuida a Shakespeare, que es algo muy particular de esa época. O sea, ser un autor secular como Marlowe lo era programáticamente, digamos, y que luego Shakespeare resulte ser el gran autor secular del milenio, no es coincidencia. Bueno, tú nos cuentas, viste este documental o esta película, hay siempre conspiraciones en torno a Shakespeare, incluso conspiraciones que lo vinculan con Cervantes, se ha dicho que podría haber sido la misma persona también, muchas historias, pero claro, poco se investiga. Entonces, tomas esta tesis de que a lo mejor Shakespeare y Marlowe eran una sola persona o no era la persona Shakespeare que se nos ha hecho creer todo este tiempo, y de ahí te lanzas a investigar. Sí, me lancé entonces, a ver, lo primero fue leer todo el canon literario y luego empezar a ver los documentos históricos que había. Entonces, bueno, para mí de un principio quedó claro que Marlowe era realmente el principal autor de la obra de Shakespeare. Entonces yo tenía que demostrarlo más allá de lo que hasta ahora se ha intentado demostrar. Porque yo dije, tiene que haber una forma, o sea, hay suficientes documentos históricos contemporáneos, o sea, surgidos antes de la muerte de William Shakespeare de Stratford, que permiten inferir que fue Marlowe, digamos. O sea, más allá de que él haya supuestamente muerto en una taberna, en una pelea por quién pagaba la cuenta en 1593, hay muchos indicios de que Marlowe siguió vivo y que siguió escribiendo. Y, por ejemplo, Romeo y Julieta fue como su primera obra, su primera gran obra post-mortem, por así decirlo. Entonces, en este sentido, para aclarar un poco a la audiencia, William Shakespeare sí existió, la persona William Shakespeare nacida en Stratford-upon-Avon sí existió, Christopher Marlowe sí existió, son personas históricas, pero esa persona de Stratford-upon-Avon no fue el autor de las obras, fue usado por Christopher Marlowe y sus asociados para publicar la obra, por así decirlo, anónima y semi-clandestina de Marlowe. Poesía y drama. Entonces, no es que no haya existido William Shakespeare, sino que sí existió, salvo que, y esta es la distinción importante, el autor William Shakespeare, o lo que también podemos llamar el Shakespeare de la literatura, es principalmente Christopher Marlowe. Bueno, aquí ya un bombazo, una bomba atómica. Cuando yo partí leyendo todo esto, recordé cuando era adolescente haber comprado un libro de poemas de William Shakespeare. Y me acuerdo de haberlo comprado en Buenos Aires, que antes uno iba al revés que lo que está sucediendo ahora, iba allá porque había muchas librerías y qué sé yo, los libros se podían adquirir mucho más económico. Hoy día, por suerte, aquí ya ha crecido el mundo literario muchísimo. Entonces fue como que se me rompió el corazón un poquito, que yo creo que le debe pasar a muchas personas. ¿Qué hay entonces? Una pregunta que me hacían algunas personas a las que les comenté que estaba leyendo este libro, lo conversamos con el equipo del Museo Histórico. ¿Qué hay de los retratos de William Shakespeare? Que a propósito están en la portada del libro, ¿no? Uno dice, ¿pero cómo? ¿Y entonces de quién es esa cara? ¿A quién hemos asociado toda esta historia literaria que tiene 500 años? Los rostros de Shakespeare son la prueba de que Shakespeare es Marlowe, porque son increíblemente parecidos al retrato de Christopher Marlowe cuando tenía 21 años, ¿verdad? Entonces, este es el componente visual de una sincronía que existe en términos literarios y filosóficos, digamos. Entonces, es como la punta del iceberg, es lo más visible.
que nos da a entender de que Marlowe fue Shakespeare, el autor Shakespeare, porque si te fijas, cuando el único retrato autorizado de Shakespeare surge en 1623 con el First Folio. Nunca antes se había asociado ningún retrato, digamos, excepto en 1600, que lo cuento en mi libro, que en la Universidad de Cambridge surge una obra en 1600 que dice, oh, Shakespeare tiene un retrato. Ahora, yo en el libro muestro que ese retrato de ese Shakespeare es el retrato de Marlowe de Corpus Christi College en Cambridge. Y eso visualmente se comprueba cuando luego surge el retrato Chandos, que es un retrato anónimo de alrededor de 1610 y es considerado el único retrato en vida de Shakespeare, aunque es un retrato anónimo. Cuando comparas el retrato de Corpus Christi con el retrato Chandos, tú ves que es la misma persona y te explicas por qué es un retrato anónimo. O sea, si hubiera sido realmente del autor de Shakespeare Stratford, hubiera dicho William Shakespeare, hubiera mostrado el escudo de armas que William de Stratford compró en 1596 para su familia. O sea, ya te dice que ese autor Shakespeare es una persona anónima, que quiere pasar desapercibida, pero quiere que su imagen igual perdure a la posteridad. Y esto remata con la publicación del First Folio en 1623, porque el rostro que aparece ahí, gigante, en la portada del libro más importante del milenio, tal vez, es el rostro de Christopher Marlowe. Y eso lo podemos saber gracias al retrato de Corpus Christi College. Ahora, es una suerte, una fortuna histórica que ese retrato de Corpus Christi College perduró en el tiempo. O sea, ese retrato fue guardado en Cambridge por 400 años hasta que fue redescubierto en 1954. Entonces, incluso da a pensar que Marlowe hizo que ese retrato fuera escondido en Cambridge, con la esperanza de que alguna vez fuera a ser comparado con el rostro del First Folio. Ahora, incluso si ese retrato no hubiese perdurado, el retrato de Corpus Christi College de 1585, igual podríamos descubrir que Marlowe es el cerebro detrás de Shakespeare, porque incluso Ben Jonson en la portada del First Folio dice, si no puedes reconocer este rostro, lee su obra, dice. Y eso, entonces, es algo también que corresponde con el narcisismo que se le reclamaba a Marlowe en su momento, porque él, si bien en lo que respecta al First Folio, que es un libro compilatorio que sale publicado 7 años y medio después de la muerte de William Shakespeare de Stratford, es un libro póstumo, ¿no?, donde los editores incluso esperan a que muera la viuda de William Shakespeare de Stratford para publicar la compilación. Esta es una compilación que no incluye nada de poesía y ni siquiera dice que Shakespeare fue poeta, sino que solo la dramaturgia. Eso es muy curioso. Entonces, hay claramente una idea de un autor artificial ya en ese libro, porque, por ejemplo, no se da la fecha de su nacimiento ni su muerte. O sea, es como un ser que siempre ha existido, es como un ser etéreo, pero, según mi teoría, en 1623, Marlowe aún estaba vivo, y él es el que dice, el rostro que va a aparecer en ese libro tiene que ser mi rostro. Ese es, por así decirlo, la culminación de su proyecto Shakespeare. ¿Te fijas? ¡Wow! Cada vez se va poniendo más fascinante esta historia. Se me hace un poco escucharte como el Código Da Vinci de alguna manera, buscar pistas, conspiraciones. ¿Cómo fue en la realidad estos 15 años de investigación? ¿Estuviste por el mundo buscando pistas o lo hiciste online? Tú decías, partiste por leerte toda la obra de Marlowe y de Shakespeare para poder ver que eran muy parecidas o lo mismo, pero todo esto de ver los retratos, por ejemplo, indagar todos estos detalles que hacen muy sabroso el libro, ¿cómo fue todo ese proceso? Bueno, luego de leerme todo esto, al mismo tiempo que yo me estaba leyendo el canon marloviano y el shakespeariano, yo leí muchos libros sobre la teoría Marlowe.
Entonces hay como 10 o 12 libros muy importantes para que yo pudiera llegar hasta donde supuestamente llegué. Y esos libros de autores independientes que no necesariamente están vinculados a la academia, son básicamente estudiosos y estudiosas, muchas de ellas mayoritariamente mujeres, en el caso de Marlowe, son independientes, investigadores independientes que publican, y gracias al internet yo pude comprar esos libros que llegaron hasta mi casa y instruirme desde ahí. Luego, después de haberme leído todos esos libros, yo empecé a hacer análisis de palabras y análisis lingüístico, que pudiéramos decir, de frases únicas y aglomeración de palabras, ¿verdad? Lo que se llaman los clusters, y luego palabras únicas. Y en ese análisis de palabras yo creo que estuve 2 o 3 años solamente tratando de fijar en la línea del tiempo donde el momento en que surgía esa palabra, en el continuo Marlowe-Shakespeare. Entonces eso fue importante porque me permitió hacer una línea del tiempo de las obras de Shakespeare y luego de las obras de Marlowe muy preciso. O sea, perdón, la obra de Marlowe primero y luego de Shakespeare muy preciso, que fue lo que me permitió finalmente comprender el sentido de Hamlet, por ejemplo. Entonces, un periodo de análisis como el literario, luego un análisis lingüístico, y luego vino un análisis filosófico. Porque, y aquí es muy importante que mi libro yo creo que es el primero de la teoría Marlowe que incluye con profundidad los descubrimientos relativos a Giordano Bruno, el filósofo panteísta, ¿verdad?, hereje, nacido en Nápoles, en Nola, en el reino español de Nápoles, que llega a vivir a Inglaterra entre 1583 y 1585, y en esos meses Bruno forma lo que luego se llamó la Escuela de la Noche, que es donde es una sociedad secreta o una sociedad avanzada, una cofradía de libre pensadores, en torno a la figura de Giordano Bruno. Y luego, entonces, al incorporar esos datos, en el sentido de que Bruno fue un espía del servicio secreto inglés, al mismo tiempo que Marlowe era un espía del servicio secreto inglés. O sea, Marlowe y Bruno no solo coincidieron en la red de espías anticatólicos ingleses, sino en la cofradía de la Escuela de la Noche. Entonces, Bruno es un mentor de Marlowe. O sea, y por lo mismo Marlowe es tal vez el mayor discípulo literario de Giordano Bruno, ocultamente, pero ya cada vez más se está quedando en evidencia esa relación. Y era una relación oculta por cuanto tanto Bruno como Marlowe eran personas peligrosas. Eran pensadores ateos y más que ateos, anticristianos. Entonces, aún así, ellos dos fueron protegidos por la élite anticatólica inglesa. Y eso es lo que permite que Bruno publique sus libros en Inglaterra. Sus libros más importantes, escritos en italiano, son del periodo londinense, y que es el periodo de formación de Christopher Marlowe. Entonces, por eso las primeras obras de Marlowe son brunianas, ¿verdad?, de corte bruniano, y así todo el continuo Marlowe-Shakespeare está impactado por las ideas de Giordano Bruno. Y el mejor punto de bisagra de todo esto es Hamlet, que es la obra que une el periodo marlowiano con el periodo shakespeariano y que es, de alguna manera, un homenaje velado a Giordano Bruno. Lo que queda primeramente en evidencia por la relación a la Universidad de Wittenberg. Y bueno, yo hablo del libro, en el libro hablo mucho, en el capítulo de Hamlet, que es el más importante del libro, hablo mucho de esa conexión con la Universidad de Wittenberg, que es la universidad donde enseñó Giordano Bruno en 1588. Entonces, mi libro ahí, cuando yo incluí ya toda la cuestión de Bruno, ya se transformó ya no solo en un libro de difusión de la teoría de Marlowe, sino que ya empezaba a hacer descubrimientos por cuenta propia. Y entonces, en un momento,
todo cuajó y mi visión se aclaró. O sea, yo creo que tuve la suerte de que tanto mi editora, Marcela Fuentealba, como la gente que me ayudó a financiar toda esta investigación, me supieron esperar hasta el momento que yo dije, llegué al final de mi camino. Y eso fue brillante, o sea, tuve la suerte de poder hacerlo, sí, de darme el tiempo hasta la última semana de poder hacer cambios y introducir frases, y introducir ideas y cambiar palabras, ¿te fijas? Y claro, yo en un momento, hace 6 o 7 años, viajé a Inglaterra y viajé a los lugares, para volver a tu pregunta, y fue impresionante. O sea, eso pasó hace 8 años y yo todavía tengo la presencia de esos lugares, digamos, donde estuvo Marlowe estudiando a los 8 años, donde estuvo a los 12 años, ¿te fijas? Y tuve la oportunidad de ir a Stratford-upon-Avon a ver dónde está la tumba de William Shakespeare de Stratford, y ahí tú ves que es una tumba anónima, y que no solo es una tumba anónima en el sentido que no dice el nombre aquí yace William Shakespeare, sino que dice, es una maldición, amigo, por Jesús, no muevas los huesos que hay en esta tumba. Y que a la vez es una paráfrasis de unos versos del poema Ero y Leandro de Christopher Marlowe. O sea, hasta en la tumba de Shakespeare, de Stratford, hay una pista de que el autor principal es Marlowe. Y creo que las pistas te están así, digamos, por eso el libro tiene 400 páginas, digamos, porque las pistas son numerosas y le dan cada vez más sabor, y yo creo que se puede llegar a una nitidez respecto de lo que estaba pasando ahí. Yo creo que me transporté y que mi afán es poder que los lectores puedan transportarse, por ejemplo, a agosto de 1589. Y creo que en buena medida lo logré, pero fueron 15 años, digamos. O sea, los mayores descubrimientos del libro ocurrieron 6 meses atrás, pero solo pudieron haber ocurrido después de 15 años de investigación. Y yo no usé inteligencia artificial, por ejemplo. Nunca lo creí necesario, y entre otras cosas porque los textos que yo comparo y los que me permitieron hacer los grandes descubrimientos sobre Hamlet en particular, son textos que no están incluidos, no están digitalizados en la matriz, son impresos, o textos que están digitalizados en internet. Pero, por ejemplo, la versión Q1 de Hamlet no está puesta en la inteligencia artificial. Es algo muy específico, y que por lo demás que se asume que es un libro pirata, digamos, aunque tiene el nombre de Shakespeare en la portada, ¿te fijas? Entonces yo develo que esa primera edición de Hamlet no es pirata, sino que es una versión antigua del Hamlet original, escrito por Marlowe y Thomas Nashe, su gran colaborador. Entonces, haber tenido todo este tiempo me permitió, como te dije, hasta 6 meses, 1 año atrás, hacer los mayores descubrimientos. Y Marcela, la editora de Saposcat, ¿verdad?, habiendo leído el libro ya 3 o 4 veces, me dijo, pero me dice, Cristian, tú hablas de Thomas Nashe como si fuera el asistente de Marlowe, pero es realmente el colaborador. Y tú sabes que hubo una resistencia en mí de decir, no, todo es Marlowe, ¿verdad? Uno dice, no, todo tiene que ser Marlowe. Pero tuve como este contrapunto que me dijo, no, y ahí descubrí que los dramas atribuidos a Shakespeare son colaboraciones. No así la poesía atribuida a Shakespeare es todo Marlowe. Poesía homosexual, de corte bruniano, eso es solo Marlowe, pero los dramas son Marlowe y Thomas Nashe principalmente. Y ahí es muy notable como Marlowe dijo, no puedo ser solo yo, necesito, como ahora son los podcasts un poco, a veces que hay un diálogo, necesito alguien que me haga las escenas cómicas, que me saque de mi discurso trágico. Y ahí está parte del secreto del éxito de esas obras como, no sé, Romeo y Julieta, Hamlet, Enrique IV, y la mayoría de las grandes obras, es que es un diálogo
lleno de chistes internos entre Christopher Marlowe y Thomas Nashe. Y eso fue también algo que en la teoría de Marlowe nunca se ha documentado tanto como lo hice ahora yo. ¡Wow! ¡Qué historia! Me surgen muchas preguntas más dudas, así que bueno, no vamos a alcanzar a resolver todo hoy, pero por eso pueden ir a leer tu libro para saborearse más con esta historia. Pero vamos a la época, porque, por ejemplo, el dato de Giordano Bruno yo no tenía idea. El dato que nos has compartido acá, leyendo tu libro, bueno, por supuesto, me fui enterando mucho y de esta escuela de la noche que no sabía que existía. Un nombre muy misterioso, además. Cuéntanos un poco de la época, esta época que parece una ebullición intelectual, empiezan a aparecer estos libros que ya se pueden distribuir de una manera más masiva, por así decirlo, con la creación de la imprenta. ¿Qué pasa en Inglaterra también? Porque tú mencionas los espías, ¿por qué eran necesarios los espías? Si nos puedes contar un poquito porque la obra tiene que ver, es parte del espíritu de la época también. Totalmente. Si Inglaterra no hubiera estado en guerra con España, y con el Papa y con las fuerzas católicas de Francia, no hubiera surgido Marlowe ni hubiera surgido Shakespeare, su heterónimo, ¿verdad? Y esto porque Bruno no hubiera llegado a Inglaterra. O sea, sin Marlowe no existiría el autor Shakespeare, y sin Bruno no existiría Marlowe tal como lo conocemos. Y esto es parte de la guerra entre protestantes y católicos, que surge luego que Inglaterra rompe con el Papa y se une a las ideas protestantes y crea su propia religión, el anglicanismo. Entonces, esta creación de esta nueva religión dio pie, y un poco Elizabeth, la reina Isabel I, era una pensadora, bueno, anticatólica, digamos. Es una élite anticatólica que se forma y que propicia la entrada de nuevas ideas seculares y las ideas maquiavélicas, ciertamente, de Maquiavelo, y de pensadores como Giordano Bruno. Pero todo es parte de esta guerra abierta e encubierta contra el catolicismo. Entonces, como parte de esta guerra es que Marlowe es reclutado por el servicio secreto en 1582 para ir a infiltrar seminarios jesuitas en Francia. Y como parte de esta guerra, Giordano Bruno es reclutado en París para que fuera agente de la reina Isabel, y al año siguiente, en 1583, a Bruno lo implantan en la embajada francesa en Londres. Claro, es un trabajo del servicio secreto liderado por Sir Francis Walsingham. Esto, perdón, Cristiana, pero me sorprende sobremanera porque estamos hablando de fines del 1500, 1600, y uno se imagina que esta es una historia de James Bond. Es que son los principios de eso. Es el principio del servicio secreto inglés, que ya luego el MI5 o MI6 es el comienzo. Y este servicio secreto surge luego de la masacre de París. En 1572, en París, los católicos masacran a decenas de miles o miles de protestantes franceses. Y ahí Sir Francis Walsingham, que en ese momento era simplemente Francis Walsingham, era el embajador inglés en Francia. Entonces él vive la masacre y vuelve a Inglaterra y dice, vamos a hacer un servicio secreto. Y para 1582 el servicio secreto recluta a gente en las dos universidades, fuera de la universidad, y empieza a tener su red de agentes secretos internacionales. James Bond, digamos. Marlowe es reclutado para ir a infiltrar un seminario jesuita en Francia, en Reims, o sea, y luego lo pillan falsificando moneda en los Países Bajos, en Flesinga. O sea, son agentes internacionales. Bruno es el tutor del rey Enrique III en Francia cuando lo reclutan para que se fuera a Londres. Y ahí lo implanta el servicio secreto y Bruno empieza... él llega a hacer, es tanto el encubrimiento que él logra hacer,
que él termina siendo el capellán de la embajada francesa en Londres. Este descubrimiento lo hizo un estudioso que se llama John Bossy en 1991. Él descubrió en la oficina de registro ingleses, donde están los papeles de los 1500, 1600 y antes de eso, un paquete con 17 cartas, escritas en francés y firmadas por un tal Henri Fagot. Él empezó a investigar de qué hablaba este un agente anticatólico, y dice, las fechas en las que escribe Henri Fagot coinciden exactamente con las fechas en las que Bruno vivió en la embajada francesa en Londres. Y ese es simplemente el principio. Luego empieza a decir, él empieza a descubrir elementos en la obra de Giordano Bruno que dan cuenta de que él era el espía Henry Fagot. Y bueno, de eso hablo en el libro. Entonces, cuando John Bossy publica esta investigación y dice, estoy seguro de que Giordano Bruno fue el espía Henry Fagot, la gente se lanzó contra John Bossy como si hubiera sido un anticristo, ¿fijas? ¿Cómo se te ocurre decir que Giordano Bruno fue un espía de la reina Isabel I? ¿Cómo se te ocurre que fue un espía anticatólico cuyos reportes resultaron en la muerte de Todd Morton y otros tantos, ¿verdad? Con información que él proporcionó desde la embajada? Y los informes están, los documentos están. Entonces, eso es un descubrimiento que cambia totalmente el tablero y que explica por qué Bruno influyó tanto en Marlowe y por qué Bruno influyó tanto en la literatura shakespeariana. Y ese es uno de los grandes aportes de mi libro, creo yo. ¡Qué historia! Hasta con espías de por medio, realmente fascinante. ¿Cómo desde la literatura, que es el gran trabajo que tú has hecho, se puede ver este continuo que tú nos has dicho de la obra de Marlowe hasta Shakespeare? ¿Es por los temas? ¿Es por el estilo literario? Tú mencionabas que hasta fuiste viendo las palabras. ¿Cómo te diste cuenta que sería la misma persona? Exclusivamente de la literatura, hablando más allá de toda la investigación histórica que has hecho. Una primera pista está dada porque un poema de Marlowe fue contemporáneamente atribuido a William Shakespeare, que se llama ese poema, Ven a vivir conmigo y sé mi amor. Ese poema fue atribuido a Shakespeare primero y luego atribuido a Marlowe, en imprenta, digamos. Entonces, ahí hay una primera coincidencia que te dice, bueno, es el mismo poema atribuido a dos nombres diferentes, pero el autor tiene que ser el mismo. Y eso era evidente incluso para la gente en 1599, ¿verdad? Pero lo más, yendo exactamente a tu pregunta, hay obras que son indistinguibles entre el continuo, entre el periodo marloviano y el shakespeariano. Por ejemplo, Eduardo II. Por ejemplo, una obra que se llama Enrique VI, la parte 1, 2 y 3. Hoy día se le atribuye a Marlowe y a Shakespeare, suponiendo que son de autores distintos. Pero en esas obras es donde es indistinguible la pluma de Marlowe y la pluma de Shakespeare. Ahora, particularmente en el año 1589 y 90, en esos 2 años es donde queda claro que son el mismo autor, porque ahí es cuando surge Hamlet. Y una de las maravillas de este libro es que la autoría de Hamlet se resuelve sin tener que llegar a suponer si Marlowe murió o no en 1593, porque es algo que se resuelve en 1589. El por qué después aparece atribuido a Shakespeare es otro problema, pero las coincidencias lingüísticas e históricas quedan claro que ese Hamlet atribuido a Shakespeare tuvo que haber sido escrito por Marlowe y Nashi. Y es en Hamlet donde se funden los dos autores. Y no es raro, y de alguna manera no es coincidencia que sea la obra más importante del canon shakespeariano, porque marca la fusión entre Marlowe y Shakespeare. Y es un problema que se resuelve sin entrar a la conspiración, como dije antes, de si Marlowe murió o no en la taberna ese miércoles 30 de mayo de 1593,
cuando estaban conversando con unos amigos, con tres agentes del sistema de la red de espías anticatólicos, y están en una taberna afuera de Londres y cenan sin problema y traen la cuenta, y en ese momento, según el reporte, Marlowe se levanta de una cama donde estaba acostado y agarra la daga por la espalda de Ingram Fraser y lo golpea con el mango en la espalda, y este otro se da vuelta y empiezan a forcejear, según el reporte, y finalmente Fraser agarra la mano de Marlowe y con la misma mano de Marlowe lo apuñala sobre el ojo derecho. Muy dramático, Marlowe, muy teatral todo esto. Es que, exacto, es una escena, y en el libro también lo cuento, es una escena diseñada por Marlowe, que es una anti-última cena. Porque está Marlowe con sus amigos, no, es que es claramente parte de su imaginario de parodia al cristianismo. Claro, todo su discurso. No, es que imagínate, o sea, está Marlowe con sus amigos en una cena, es la última vez que se le ve a Marlowe con vida, ¿verdad? Y el problema, si tú te fijas, Jesús con sus discípulos es generoso, convierte su sangre en vino, ¿verdad? Y su carne en pan y lo reparte. Solo generosidad. Aquí está Marlowe con sus amigos que son espías, todos traicioneros, y que de repente alguien trae la cuenta y nadie quiere pagar la cuenta. Y Marlowe se enoja porque no quiere pagar la cuenta y hay una pelea por no pagar la cuenta. ¿Te fijas? O sea, es un simbolismo en muchos niveles. Hay una parodia a la última cena de Jesús. Hay una metáfora con esto de tener que pagar la cuenta, que se repite también muchas veces más, principalmente en Enrique IV, en esto de que la cuenta que tengo que pagar es muy alta. No quiero pagar esa cuenta y sin embargo la tuve que pagar. Y es muy claro desde mi perspectiva o de la perspectiva de la teoría Marlowe que esa cuenta es lo que Marlowe tuvo que pagar por seguir vivo. O sea, tuvo que morir para seguir viviendo, ¿no? Que es lo que aparece en Much Ado About Something, ¿verdad? Le dice, die to live, muere para vivir. Pero con ese morir para vivir se paga un precio, hay una cuenta que pagar. Y esa es la cuenta que él paga, ¿no? Pasar a ser un escritor fantasma, como se usa hoy decir. Como decía, ya no nos queda nada de tiempo, yo me quedo con tantas preguntas. Hay algo que me intrigó mucho del libro, y es que William Shakespeare, yo no sabía que nada, vamos a volver como que él sí es, digamos, como se cuenta en la historia tradicional. Nada se había publicado mientras él estuvo vivo, sino de manera póstuma este First Folio que tú hablas. Bueno, no, sí se publicaron alrededor de 15 publicaciones en tapa blanda, en formato de cuarto. Ahora, esa es una fracción de la obra total. Y el hecho que si hubieran publicado tan pocos primeras ediciones, da cuenta o se explica desde la teoría marloviana en que Marlowe y su editor Edward Blount se estaban guardando los manuscritos para publicarlos después de la muerte del hombre de Stratford. Entonces, por eso es que solo menos de la mitad de la obra shakespeariana se publica mientras el hombre de Stratford está con vida. Y de esas publicaciones, algunas eran anónimas. Por ejemplo, Romeo y Julieta fue editada y reeditada de manera anónima. O sea, de hecho, el autor William Shakespeare, como autor, el Shakespeare de la literatura, era un superventas cuando el hombre de Stratford muere. Múltiples reediciones de los poemas. Había un autor Shakespeare con obras de peso, pero también había obras atribuidas a Shakespeare que no eran auténticas. O sea, eso lo complejiza mucho más y te da cuenta de que el autor, que no había una certeza de quién era el autor Shakespeare. Porque entre 1602 y 1609 se publican 5 o 6 dramas que en la portada dicen escrito por William Shakespeare, pero que hoy están fuera del canon. ¿Por qué existieron esas obras falsas en ese momento? Bueno, porque, según la teoría Marlowe, el hombre Stratford empieza a vender su nombre a otros
Ah, claro. a otros consorcios. Aprovechar el renombre que tenía. Totalmente. O sea, de todas maneras, es parte, el tipo era un astuto comerciante, ¿verdad? Eh, pero por lo mismo, en 1609, Marlowe y sus asociados editores dicen, no hay más primeras ediciones de Shakespeare. Y por eso tan abruptamente se acaban las primeras ediciones de Shakespeare en 1609, siendo que habían 30 obras sin publicar. O sea, hay alguien guardándose esos manuscritos a la espera de un mejor momento. Y ese mejor momento no es solo cuando ya muere William de Stratford, sino esperan hasta la muerte de su viuda. Y eso es un dato que muy poca gente ha indagado, que el First Folio, esta gran compilación, ¿por qué es tan importante el First Folio? Porque primero que nada saca toda la obra dramática, o sea, 37, o casi toda, ¿verdad? Y es el primer libro donde se dice que este hombre de Stratford pudo o pudo no haber sido el autor. O sea, donde ellos dicen que este Shakespeare tiene algo que ver con Stratford, tiene algo que ver con un río Avon, tiene algo que ver, pero en ninguna parte se dice, este William Shakespeare es el hombre que nació en Stratford-upon-Avon en marzo de 1593, o en abril de 1564, y que murió el 23 de abril de 1616. No, lo que se crea, y esto es algo que incluso coincide en digamos, la ortodoxia shakespeariana, entiende que el First Folio es una suerte de creación, se crea un autor que no es exactamente el Shakespeare histórico. Eso ya se ha comprendido, digamos, de que lo que el autor del Shakespeare, el autor dramático que surge con el folio, no corresponde al hombre histórico. Entonces, es ahí cuando Marlowe y su editor Edward Blount inauguran la religión shakespeariana. ¿Te fijas? Ahí surge el mito de Shakespeare, que después se transforma en la religión de Shakespeare y que hoy se llama bardolatría. Y que en el libro yo explico cómo el surgimiento de esta bardolatría se remonta a cuando Christopher Marlowe dijo que si alguna vez lo pusieran a escribir una nueva religión, él lo haría con un método mucho más excelente que el Nuevo Testamento, que la Biblia. Entonces, ahí se completa el arco y te das cuenta que la religión de Shakespeare es la religión de Marlowe, encubierta. O sea, ha sido una infiltración, una gran infiltración. O sea, y por eso Marlowe era un infiltrador de profesión. Entonces, y un conspirador de profesión. Entonces, un simulador de profesión. Vivió su vida en muchas etapas pretendiendo ser otra persona, hablando otro idioma, ¿verdad? Entonces, el hecho de que sea conspiratorio, que sí lo es, no se da en el vacío, sino que es parte. Marlowe era un alto agente del servicio secreto cuando se decide que él tiene que morir, ¿verdad? Y en esto, todas estas cosas dramáticas en la vida de Marlowe se reflejan en obras como Romeo y Julieta, el juicio de Romeo. Romeo no puede seguir vivo, Romeo tiene que morir. Y alguien del jurado dice, bueno, uno de los jueces dice, pero entonces exiliémoslo. Ok, y ahí van a donde Romeo le dice, Romeo, buenas noticias, no te van a condenar a muerte, pero te vas exiliado. Y ahí Romeo pierde la cabeza y dice, el exilio, no, el exilio es la muerte para mí, no digan exilio es muerte, dice. Y eso, te fijas, Marlowe, lo maravilloso de él como escritor es que logró traspasar esas vivencias a obras de teatro que por lo mismo son inmortales, no sé. O sea, con lo que descubrí en el libro es que el magnetismo de la obra de Shakespeare es que la autobiografía secreta de Marlowe. Este es el centro magnético, ¿cachai? Porque es tan intensa la obra, o ciertas obras, pongo el ejemplo de Hamlet y Romeo y Julieta, son tan intensas que subliminalmente nosotros sabemos que son autobiográficas. Claro.
¿cachai? O sea, Hamlet es Marlowe, Romeo es Marlowe. O sea, si Romeo es Marlowe, Julieta es el conde de Southampton, su amante. Ahí ya se pone de nuevo en la historia. O sea, imagínate eso. Imagínate que Romeo y Julieta es una obra que Marlowe le escribió a su amante homosexual, el conde de Southampton. Entonces, ese nivel subliminal es tan fuerte que es lo que ha hecho que la obra sea inmortal o que sea creciente en su significado. Yo creo que con mi libro lo que trato de ofrecer es una interpretación la más rica posible que puede haber de la obra de Shakespeare. Porque para cada escena de Shakespeare hay una escena en la vida de Marlowe. O sea, mucho, incluso la ortodoxia marlowiana se dice, qué raro que la obra de Shakespeare hablen de los documentos biográficos de Marlowe. Qué raro que hablen de su pelea en Londres en 1589. Qué raro que hablen de su supuesto asesinato. Qué raro que hable de la escuela de la noche. Por ejemplo, el libro parte hablando con Trabajo de amor perdido, Love's Labour Lost, que es el libro donde es el drama donde se habla por primera vez de la escuela de la noche. Qué raro, se pregunta la gente, qué raro que Shakespeare se preocupe tanto por la biografía de Marlowe. Y es tan simple, pero claro, es intolerable pensar que Marlowe fue Shakespeare. Y incluso en ese tiempo ya se sabía que era algo intolerable. Y por eso cuando sale el First Folio, Marlowe sabe que es intolerable que aparezca arriba First Folio de Christopher Marlowe. Su nombre ya era radioactivo. Pero él dice, al menos mi rostro tiene que aparecer en la portada de ese libro. Y ahí él culmina su proyecto. ¡Wow! ¡Qué historia tan fascinante! Bueno, a uno le dan ganas de buscar y buscar y buscar más datos, porque además es un tremendo tema que hoy día, 500 años después, 400 años después, seguimos conversando y nos sigue asombrando gracias a trabajos como el tuyo. Cristian, se me pasó rapidísimo el tiempo. Como te decía, hubiera tenido 1.000.000 de preguntas más para seguir conversando, pero los dejaremos ahí en el misterio para que vayan a leer el libro de La invención de Shakespeare. Ha sido un placer que nos compartas todo este conocimiento hoy aquí en La Hora del Museo. Muchas gracias a ti y a La Hora del Museo, y bueno, muy feliz. Gracias por las preguntas y gracias por el espacio también, y un saludo a tus oyentes, y los invito a interesarse, a hojear el libro y a indagar por ahí. Ya, que estés bien. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.